Buenas tardes. Hola, ¿me escuchan todos? Sí se escucha bien, profe. Buenas tardes. ¿Todo bien? Gracias. Que tuve que arreglar el headset y entonces fui y me compré uno baratillo. Vamos a ver. Ya deberían estar viendo la pantalla. Vamos a ver si terminamos el curso. Hay cosas que van a quedar por fuera, pero creo que más bien hicimos bastante. Logramos muchas cosas este verano. Em, y bueno, espero que les haya gustado el curso. A mí, la verdad es que me gustó un montón también repasar todas estas cosas. La clase de hoy trata sobre la transformada Z y las señales y los sistemas en tiempo discreto. Los sistemas en tiempo discreto son muy importantes. Vamos a empezar de una vez. Porque la mayoría de sistemas electrónicos actuales son digitales. ¿Ustedes se acuerdan, verdad? Que, bueno, la electrónica ha empezado a mover al mundo de maneras muy diferentes. Y entonces al principio, em, bueno, todo era analógico y entonces tenemos una cámara de fotografías, ¿verdad? Y tomamos una foto, la foto quedaba en una película que es un film que tiene cristales de plata, es lo que tienen. Y entonces la fotografía lo que va haciendo es que esos cristales, hay una reacción química y entonces quedan guardados aquí, pero es un mundo analógico porque aquí, no, aquí tenemos, bueno, ya si uno se va muy fino, podría decir que esos cristales son partículas, pero están dispersos por todo lado y entonces cada, si la partícula o no reaccionó, no reaccionó, pero la cuestión es que tenemos un mundo analógico, que de hecho en las cámaras de fotografía, cuando uno revela una fotografía en rollos, no sé si ustedes se acuerdan o no son de esa época, que uno antes compraba los rollos con velocidades ISO. Entonces uno podía comprar ISO 400, ISO 200, ISO 100. Ese es el tamaño de los granos que tiene el film. Entonces, las fotos salían con granos y ahí podríamos hablar de una discretización, digamos. Pero seguimos en el mundo analógico. Digamos que lo que tenemos en el mundo real son señales de luz. La cámara las capta y en la película todavía estamos en la parte analógica. El ojo humano es intermedio, digamos, porque los ojos, bueno, tienen un circulito por donde les entra la luz y adentro tenemos fotorreceptores. Entonces, los fotorreceptores son limitados. Existe una cantidad limitada de fotorreceptores en el ojo humano. Entonces, el ojo, de alguna manera, ya está haciendo píxeles. Ahora, si nos pasamos al mundo digital, lo que tenemos como fotografía son píxeles, que un píxel es una representación de color, ¿verdad? Es más o menos, podemos imaginárnoslo como una matriz o como un arreglo de vectores, donde tenemos dos coordenadas, perdón, coordenadas, la coordenada X y la Y. Bueno, no soy experto en imágenes, pero no sé cómo se llaman estas coordenadas, yo podría ponerles X y Y. Y entonces el valor de color de cada píxel es función de dos variables, la posición X y la posición Y, y son valores digitales. La cuestión es cuántos píxeles tiene una imagen, etcétera, para que se pueda representar de manera que el ojo humano no distinga la diferencia. Entonces, bueno, yo sé que existe, por ejemplo, si ustedes tienen una pantalla LCD, voy a hablar un montón de cosas aquí como introducción. Si ustedes tienen una pantalla LCD, la pantalla LCD también tiene píxeles y tiene una densidad de píxeles. Entonces se dice dots per inch y por eso hay unos monitores que se llaman High DPI, que es alta densidad de píxeles. Porque resulta que existe una ecuación matemática que dice que si su monitor tiene cierta cantidad de píxeles por pulgada, dots per inch, usted necesita estar a una distancia, no sé, eh, X, digamos, desde de la pantalla para no distinguir esos píxeles. Si usted está más cerca que esa distancia, usted puede ver los píxeles, pero si usted está más largo, usted ya no los ve. Eso es muy importante en los teléfonos móviles, porque cuando usted tiene un teléfono en la mano, si usted se le acerca así demasiado, usted ve los píxeles. No lo hagan porque se pueden joder la vista, pero bueno, yo sé que tal vez lo van a hacer, ustedes ven los píxeles. La cuestión es que si ustedes están a una distancia y esa distancia es calculable, ya el ojo humano no distingue, porque eso está calculado con la cantidad de píxeles o fotorreceptores que tienen ustedes en el ojo. Entonces, la cuestión es que existen dos grandes mundos, el mundo analógico, donde todos son señales continuas, y el mundo digital, donde todo está almacenado en forma de bits, y eso de almacenar es una de las claves importantes de por qué
queremos ir al mundo digital. Digamos que ustedes tienen aquí una, ¿verdad? Una imagen aquí y ustedes se fueron a pasear y ven el sol, ven las montañas, etcétera. Ustedes lo ven en vivo y entonces es como la representación analógica que tienen de esto. Si ustedes toman la fotografía está pixelada. Y en esa fotografía, bueno, ustedes pueden tomar la foto analógica también y la guardan ahí en el rollo de la cámara. La cuestión es que el rollo de la cámara es un sistema físico sumamente complejo, lleva química, lleva para revelarlo necesitan ir a un estudio y hay unos videos muy bonitos de, yo no sé si ustedes ven Smarter Everyday, que es un canal de un señor que se llama Destin, él explica, se fue a un estudio de fotografía y explicó un montón de cosas de estas diferencias, ¿verdad? Es súper interesante. Entonces, la cuestión con las fotografías convencionales es que son muy difíciles de preservar. Digamos, ustedes tienen la foto y ya está en papel y si les cayó agua se manchó y ya no tienen más copias. En el mundo digital tenemos muchas ventajas. Eh, no tenemos la representación exacta de la imagen, porque obviamente en el mundo analógico no hay píxeles, esto es infinito, es un espectro continuo, de hecho son ondas de luz, pero al meterlo en píxeles, ¿cuántos píxeles necesito para que la imagen sea reconocible, digamos, y que tenga una suficiente nitidez, digamos, o que si yo quiero ir y imprimir esa foto gigante, entonces necesito una foto de muchos megapíxeles. De hecho, para eso sirven los megapíxeles de las cámaras. No es para decir si una cámara es más buena o más mala. Es, por ejemplo, para saber precisamente eso, a qué distancia tienen que estar ustedes de la imagen para poder notar los píxeles individuales. Entonces, eso también cambia el tamaño de las impresiones. Si ustedes hacen impresiones en gran formato, lo que les interesa es que la cámara haya tomado una gran cantidad de píxeles para que cuando está impreso, la distancia a la que ustedes distinguen los píxeles es función de las dimensiones físicas de la foto y de la cantidad de megapíxeles que tiene. Son ecuaciones complicadas, pero bueno, la cuestión es que no es un curso de óptica y ya me voy por ese lado. En el mundo digital, ustedes almacenan la información y esto de almacenar es muy importante porque como les dije, la foto le cayó agua y ya ustedes la perdieron y no hay forma de recuperarla, pero en el digital ustedes pueden hacer copias, pueden almacenarla, pueden guardarla en muchos formatos, la pueden meter en una llave malla, la pueden meter en backups de tape, porque todavía se usan cintas magnéticas para hacer backups, hay cintas magnéticas de, no recuerdo, de cientos de terabytes. Uh, Magnetic Tape Drive. Y son carísimos, aunque parezcan de otro siglo. Hay muchas compañías que todavía hacen backups en tape porque a una cinta de tape le caben demasiados terabytes. Tape storage. No lo voy a encontrar, no me acuerdo. Tenían una, aquí está Fuji, el tío Ultrim. Este es el nombre del tape. A esta cinta le caben 6 terabytes y es un cuadrito. Y bueno, si está comprimido le caben 15 terabytes. Entonces, almacenar contenido digital es muy práctico porque eso está ahí. Si usted guardó algo en tape, eso está ahí para toda la vida. Bueno, obviamente la película se va degradando y todo, entonces para que sea un buen backup es bueno usar varios formatos. Pero bueno, almacenar es uno de los puntos principales del mundo digital. Entonces, ventajas es que tenemos almacenamiento, copias, etcétera, y podemos hacer procesamiento. Entonces, supongamos que tomamos una foto con la cámara de rollo y la única forma de cambiarle la exposición a esa foto es yendo ahí al laboratorio químico y exponiendo más la foto a los químicos o menos y ya ahí quedó. Pero si ustedes tienen la foto digital, ustedes le hacen una copia, la meten en, no sé, Lightroom o en lo que quieran, le cambian absolutamente todo, que eso es procesamiento fuera de línea, offline. Entonces, por ejemplo, en estos mega laboratorios como el CERN, que son laboratorios internacionales que se dedican al estudio de partículas físicas, ahí se genera una grandísima cantidad de información. Ellos hacen los experimentos, almacenan toda esa información y la tienen ahí sin procesar. Y después hacen todo el procesamiento ya cuando hicieron los experimentos mucho tiempo después. Entonces, una gran ventaja es que yo puedo tener datos y puedo hacerle el procesamiento después del evento. No tengo que hacer el procesamiento ahí con la cámara de un solo, ¿verdad?
y que ya si la foto quedó mal tomada, no hay nada que hacerle. Entonces son muchas ventajas. Ahora, la cuestión es que las desventajas de tener cosas digitales es que perdemos información, pérdida de información. Y no es que se borre, sino es que la imagen no es una copia exacta del mundo real, es una aproximación, pero con algunas características como lo que hablamos de la distancia de la imagen, etcétera, podemos lograr que esa información sea suficiente para describir lo que necesitamos. Por ejemplo, en archivos de audio, ustedes tienen, bueno, al principio del curso ya habíamos hablado del audio en compresión MP3 o sin compresión o con diferentes calidades, ¿verdad? Entonces, un archivo de 128 megabits por segundo, no, perdón, kbps es kilobits por segundo, ¿no? Megas sería un montón. Es muy diferente a un archivo FLAC, que el archivo FLAC es un WAV comprimido y el WAV son los puntos, básicamente. El WAV es PCM, que es a lo que vamos a entrar ahorita. PCM es modulación, Pulse Code Modulation, no sé si han escuchado el término. Es modulación de código de pulsos y es básicamente el tipo de datos con el que vamos a trabajar ahora en la transformada Z. Entonces, la cuestión es, vamos a hablar aquí de contexto y de tipos de señales. Si yo tengo una señal X de T, que es una señal continua, al principio del curso hablamos de esto es una señal continua, y entonces tiene valor continuo y la variable es continua. Esto es importante. Entonces voy a poner que es valor continuo y variable continua. Eso es, por ejemplo, un sonido que captamos ahí en continuo. Y entonces yo puedo decir que esa señal, voy a graficarla aquí abajo, es una señal que es continua, no tiene discontinuidades, tengo T que pertenece a los reales y tengo valor continuo, entonces X de T también pertenece a los reales, los dos ejes son reales. Eso significa que es variable continua, valor continuo. Para poder pasarla al mundo digital, vamos a entonces ver principios de convertidores analógicos digitales. Tenemos que hacerle primero un muestreo. Y entonces este circuito se llama sample and hold, o también hay unos que se llaman track and hold. Hay diferentes variables, tipos de muestreadores. Pero aquí en este momento nos va a quedar una señal que es XDN. XDN es una señal que ahora depende de un número de muestras. N es la posición de la muestra. Entonces, esta que está aquí es una señal que va a tener valor continuo. Pero la variable es discreta. Y con eso quiero decir que si la gráfico, hay uno de los ejes que ya cambió. ¿Cuál es el eje que cambió? Este, porque ahora es función de n. Ahora n pertenece a los números enteros. Y ahí es donde empiezo a ver pérdidas de información. Entonces, lo importante es que x de n sigue siendo continuo. Esto pertenece a los reales. Y entonces, esto está definido para números de muestras, 1, 2, 3, 4 y números negativos también. Y entonces después puedo expresarlo como una sumatoria, vamos a verlo. Y entonces la muestra sería el valor de la función evaluada en ese punto. Eso es el teorema de muestreo o la propiedad de muestreo de los deltas de Dirac, que ya la habíamos visto, que ahorita la copio. Entonces, esta sería obviamente la señal original. Voy a tratar de dibujarla igual. Y estas son las muestras. Entonces resulta que X de n va a ser el resultado de tomar la señal original y aplicarle eh, el teorema de muestreo. Entonces lo que vamos a tener es que esto es X de t multiplicado por un conjunto de deltas de Dirac. Entonces ahora tengo que poner el delta ubicado en 0, más el delta ubicado en 1, más el delta ubicado en 2, más todos los deltas hasta el enésimo delta, y obviamente hasta menos infinito también. Entonces voy a expandir esto para acá, porque básicamente
lo que tengo que hacer es ir muestreando esa señal. Los negativos también están incluidos. Ok, entonces lo que está pasando aquí es que yo tengo una señal en el tiempo, que es esta original, y la estoy multiplicando por un montón de deltas, y lo que me queda es solo el valor del punto en esa posición. Ahora, es importante definir este conjunto de deltas. Este conjunto de deltas es una función que tiene esta forma. En términos de n, aquí tengo la función que quiero. Tiene que tener un delta en 0, un delta en 1, un delta en 2, un delta en -1, un delta en -2 y así deltas por todo hasta la infinidad, ¿verdad? Esta función se describe con la función SHA de t si la variable es t. SHA de t es una función importante y entonces lo que vamos a decir es que x de n, y en realidad vamos a ponerle un techito porque tiene una característica importante, ya casi voy a eso, es igual a x de t multiplicado por la función SHA de t. Y entonces esto me va a tomar muestras y en medio de los SHA la función es 0. Esto es importante. Entonces, vamos a definir a SHA de t como, vamos a ver, 0 si t no pertenece a los números enteros, porque la cuestión es que esta función SHA es de variable continua, aquí en el horizontal. ¿Sí se entiende eso? Entonces yo puedo evaluar SHA en 0, en 1, en 2, pero puedo evaluar SHA aquí en un punto intermedio. Y entonces este valor de SHA me daría 0, porque t no es número entero, pero me da infinito si t es de los enteros, porque es un impulso unitario y es importante que el área de cada impulso es 1 para que cumpla con la propiedad de muestreo. Entonces la integral desde menos t medios hasta t medios de la función SHA de t es integrarlo, digamos, desde aquí hasta aquí en un pedacito y entonces lo que vamos a ver es solamente la integral de un impulso. Es lo mismo, ¿verdad? Un delta t de t y esto es 1. Entonces, así es como todo esto que está en verde es la definición de la función SHA. Lo que estamos haciendo aquí, perdón, estoy tocando el micrófono, lo que estamos haciendo aquí al muestrear una señal es tomando la señal de valor continuo y variable continua y vamos a utilizar un sistema de muestreo que básicamente puede ser un interruptor. Y entonces yo estripo el interruptor, saco un pedacito de señal y lo quito. Eso lo hicimos en una de las clases cuando vimos el teorema de muestreo, creo que fue la clase 24, donde hicimos una función que estaba hecha a punta de rectángulos, ¿verdad? Entonces, cuando el límite del ancho de los rectángulos tiende a 0, obtenemos la función SHA, que es la que estamos viendo aquí. Entonces, esto sería un muestreador con interruptor, pero la idea es que ese interruptor esté activo por un diferencial de tiempo. Y entonces, eso es lo que logramos con la función SHA. Ok, entonces, después de esto, para seguir con el diagrama de bloques completo, y ahorita me devuelvo a lo de la función SHA, lo que sigue es un cuantificador, quantizer o cuantificador. Que esto es un circuito electrónico que se ve en otros cursos, por ejemplo, en los de maestría. Yo doy el curso de señal mixta, donde hacemos a veces. Entonces, esto es un circuito electrónico que se diseña con transistores y con un montón de cosas que permite tomar el valor analógico que tiene la señal aquí en la entrada, porque lo que tenemos son niveles continuos en Y, ¿verdad? Aquí tenemos niveles continuos. Si esta señal estaba en voltios, aquí lo que tenemos es, no sé, 0.8 voltios, aquí tenemos 0.7 voltios, aquí tenemos 0.75 voltios, entonces sigue siendo continuo en el eje vertical. Hay que asignarle una representación o un código binario y entonces el código que vamos a escoger aquí, bueno, tiene dos partes, el cuantificador y el codificador. Son dos bloques que van aquí adentro y al final esto lo que tira es código binario. Y entonces ya hicimos un ADC. Ahora esta última
No le voy a poner aquí el nombre, pero en realidad sería el resultado de la conversión de la ADC. Entonces, y de n, pero y de n es de valor discreto, variable discreta. Entonces, volviendo a esto de la función SHA, lo que necesitamos es ver en este diagrama qué características tiene cada una de las funciones. Esta que tiene x techito, yo la voy a definir como el producto de estas dos señales. Es la señal de entrada por un tren de impulsos que lo que tiene es que va a hacer la propiedad de muestreo. Y entonces yo lo que quiero es conseguir cuál es la representación en series de Fourier o transformadas de Fourier. Entonces yo voy a sacarle aquí la transformada de Fourier a esto. Espero que la memoria no me falle. A mí se me acaba la memoria. Vamos a ver. Y entonces tengo que hacerle la transformada de Fourier a esto. Y aquí tengo que usar propiedades. Entonces la transformada de Fourier de esto es, bueno, la transformada de la primera, que es la función original, que tiene un contenido de frecuencias, que esto ya lo vamos a hablar. Si, por ejemplo, la señal de entrada era audio, yo sé que el contenido de frecuencias de ese audio va a estar en un ancho de banda menor a 20 kilohertz. ¿Y ahora qué le pongo aquí? No puedo poner multiplicación, ¿verdad? Lo importante es que aquí va la convolución, porque estoy haciendo multiplicación en el tiempo y por propiedades, esto es convolución en la frecuencia, eso es importantísimo. Entra en el examen del sábado. Y luego aquí tengo que poner la transformada Fourier de la función SHA, que no la conocemos. Entonces vamos a eso ya casi. Ahora, por propiedades, aquí me falta un pedacito. En las propiedades, perdón, me falta 1 entre 2pi, pero es que quiero enseñárselos. Señales y sistemas, libros, formulario. En el formulario, en la tabla de propiedades de la transformada Fourier o con las series también funciona. Si yo tengo el producto de dos señales en el tiempo, tengo la convolución en la frecuencia con 1 entre 2pi. Entonces, ese 1 entre 2pi va aquí afuera, que es un factor de escala. Y lo otro es que no tengo la transformada de la función SHA de t. Pero aquí tengo algo muy parecido, ¿verdad? Lo que necesito para la transformada es conseguir, voy a poner esto un segundo, ah, la transformada de SHA de t. Esto es igual a un tren de pulsos, ¿verdad? Y yo lo que necesito es calcular los coeficientes de una serie. De hecho, se puede hacer por series también. Eh, y entonces, como estaba hecho en la clase, un segundo, porque tengo aquí ya me falla la memoria. Necesito calcular entonces, vamos a hacerlo con series de Fourier, que la propiedad es la misma. Tengo que hacerlo con series porque es una señal periódica. Podría ser transformada de un solo impulso, pero como esta señal es periódica, ¿se acuerdan que la, la transformada no la puedo hacer para señales periódicas porque la transformada de Fourier diverge si la señal es periódica porque tendría energía infinita? Yo integro la función SHA desde 0 hasta infinito o desde menos infinito hasta infinito y esto me da 1 más 1 más 1 más 1 más 1 hasta infinito, entonces diverge, no me sirve la transformada de Fourier. Entonces aquí voy a sacar la serie de Fourier de esto. Y con series es lo mismo, ¿verdad? X de J omega es la serie de Fourier de X de T. Y entonces lo que voy a hacer para sacar la serie es tomar los CKs. Y entonces lo que me va a decir CK es que es 1 sobre T por la integral. Y esta sí la puedo hacer en un solo periodo, desde menos T medios hasta T medios. Del delta que tengo ahí, estoy repitiendo lo mismo, delta de T. No, pero un segundo, porque los coeficientes son ahora con e a la menos j omega 0 kt de t. Esto es para la serie, ¿verdad? Por eso va con j omega 0 k,
porque eso me da los C sub K. Recordemos que si pongo aquí J omega y omega continuo, esto me da la transformada de Fourier. Suponiendo que te lo hago tender a infinito para que entonces me quede un espectro continuo. ¿De acuerdo? Todo eso es a manera de repaso, son muchas cosas. Entonces, aquí lo que tendría que hacer es calcular los GKs y esto me va a dar 1 sobre t. Y esta integral, ¿cuánto me da? Esto es delta de t por una exponencial que al final es por la propiedad de muestreo del delta, la exponencial evaluada en el tiempo. Entonces, esto me va a dar e a la 0, ¿verdad? Y eso significa, voy a ponerlo aquí por propiedad de muestreo. Del delta de t. Entonces me queda la función que acompaña al delta evaluada en el instante de tiempo que está el delta, ¿verdad? Que es t menos tau, con tau igual a 0. Esto lo puedo hacer también porque cambié implícitamente los límites aquí hasta infinito y menos infinito porque es solamente uno de los, pues sabemos que delta t es 0 para en todo lo demás y entonces me queda solo esto. Entonces los coeficientes de la serie son 1 sobre t y entonces la serie de Fourier de esta función, ¿a qué sería igual? Sería igual a una sumatoria desde k menos infinito hasta más infinito de todos los c sub k, que son básicamente 1 sobre t. Esto lo puedo sacar de la sumatoria por las exponenciales, que esto es la de, una es la de síntesis, la otra es la de análisis. Entonces, esta de aquí la voy a poner como, eh, la tendré que poner positiva. Y aquí la cuestión es que un segundo, porque es donde me falla. Estos C sub K son todos 1 sobre T. Entonces, esto lo puedes sacar de aquí. Y esta parte de la derecha me queda. Aquí no me cierra, pero la cuestión es que la serie de Fourier de la función SHA es la función SHA misma. Es una función, ¿cómo se llama? No es una función propia, es una función que no cambia cuando la aplico la transformada. ¿Se acuerdan que había poquitas funciones que cumplían con esto? Una de las funciones que vimos era la función de la curva gaussiana. La curva gaussiana era la misma en el tiempo que en la frecuencia, con poquitos cambios, mantiene la forma. Entonces, esta función SHA también mantiene la forma, porque todos estos C sub K son estos 1 sobre T, y estos de aquí están definidos para un tiempo específico, ¿verdad? Y son 0, o sea, el tiempo es variable continua, pero los C sub K están definidos solo en ciertos momentos. Aquí me falta un pedacito. Entonces, bueno, la cuestión es que la serie de Fourier de esta tiene que ser igual a 1 sobre 2, no, perdón, 1 sobre T. Y en realidad, según las clases de Pablo, es 2pi sobre T por la misma función. Y ahora esta es en términos de omega entre omega 0. Entonces el pedacito que me falta es meter todos estos coeficientes aquí en la serie, que es poner 1 sobre t, 1 sobre t, 1 sobre t. Entonces la altura de todos esos es 1 sobre t. Y los tiempos están definidos solo es que el tiempo es continuo, ¿verdad? No, mentira, porque esto es una serie, esto es una sumatoria. Aquí es donde está. Yo estaba imaginándolo como una integral, ¿verdad? Pero este K solo puede valer 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Entonces, esta aquí es una exponencial que, bueno, sí tiene los múltiplos de frecuencia, pero no es la sumatoria no es continua. Esto me va a dar un conjunto de eh, vectores, que este es el vector, escalados por 1 sobre t. Entonces, el 1 sobre t está por aquí.
y están en posiciones enteras, ¿verdad? Entonces lo que voy a graficar es en términos de K, ¿verdad? La serie de Fourier que tengo que graficar en términos de K. K vale 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Y entonces esto tiene una amplitud. La amplitud es 1 sobre T, 1 sobre T, 1 sobre T, 1 sobre T, 1 sobre T. Y la fase, esto sería W no revolvamos variables. Esto es W de, ¿por qué la transformada de Fourier? Bueno, la serie de Fourier. Ah, y entonces tiene el espacio entre las muestras es omega cero, ¿verdad? Ah, bueno, y es porque esto hay que evaluarlo en un T, que es el T en el que estemos calculando. Un segundo, porque ya esta es la de omega. Entonces, mm, bueno, queda así. La cuestión es que me crean. La función ya es la que estamos viendo hoy. Entonces, de las cosas importantes que dijimos, voy a volverme aquí al principio. Tenemos el diagrama de bloques de un ADC. El ADC, entonces, tiene una variable continua con valor continuo en la entrada. Tenemos un sistema que muestrea que el sistema de muestreo es multiplicar a la entrada por la función SHA, o básicamente por un tren de deltas de Dirac. Esa multiplicación es una convolución y entonces aquí nos faltaba ese pedacito de la convolución. Entonces esto sería la convolución del espectro de frecuencia con esta que la acabamos de calcular. No llegué hasta el final de la derivación, pero yo sé que ustedes me creen. Esto es 2pi entre t por la función SHA de j omega. Entonces en j omega también tenemos un montón de deltas porque están espaciados aquí, ¿verdad? Con distancia omega cero. Entonces, cuando yo hago la convolución de estas dos señales, yo puedo decir que la señal original tenía un espectro de frecuencia. Digamos que esta señal es mucha vuelta para llegar a lo mismo, al teorema de muestreo, que lo vimos la vez pasada, pero de una manera un poquito distinta. Si la señal original tenía contenido espectral por debajo de B menos B, y esto sería el eje de frecuencia, que después lo puedo poner como omega, pero entonces tengo que ponerle 2pi B, ¿verdad? Hasta menos 2pi B. Pero es lo mismo, en omega también. Entonces, este es el contenido espectral de la señal original. Esto es X de J omega, que si es audio, dijimos, esto abarca 20 kHz hacia la derecha y 20 kHz para atrás, porque las señales de audio son causales y son reales. Entonces, tienen el espectro simétrico, ¿verdad? Lo que pasa a la derecha es igual que lo que pasa a la izquierda. Y son funciones hermíticas en el sentido de que la parte de la derecha es la parte de la izquierda conjugada, pero como son funciones reales, el conjugado de la izquierda es cero. Entonces, a eso se refiere a que son funciones hermíticas. Si son reales, son hermíticas. Bien, entonces aquí tenemos el espectro de frecuencias de esto y lo queremos hacer convolución con qué? Convolución con la función de SHA. La función de SHA de J omega está en términos de omega, solo que está definida para omegas enteros, ¿verdad? Entonces es lo mismo poner omega en el horizontal que poner K, porque al final todo está en función de, ¿verdad? K es el número que multiplica la componente en frecuencia. El eje sigue siendo frecuencia. Lo que pasa es que esto lo ven cuando hagan, tengo mucha información que darles y cuando hacen, si a ustedes alguna vez les toca hacer una transformada discreta de Fourier o les toca hacer una FFT o así, van a ver que en el software de lo que estén haciendo, porque por ejemplo los de National Instruments, LabVIEW y todos estos dan gráficas. El eje horizontal es K, es el número de muestra, pero ustedes saben que el eje horizontal en K es lo mismo que en frecuencia. Ustedes tienen que hacer nada más la conversión, entonces multiplican K por omega cero y ya les da el eje de frecuencias aquí en omega como está. Ok, entonces vamos a hacer la convolución con esta función SHA y SHA está separado aquí, omega cero. Y entonces aquí tenemos
1 omega 0, 2 omega 0, 3 omega 0, 4 omega 0, etcétera. Cuando hacemos la convolución de estas dos señales, ¿qué nos queda? ¿Se acuerdan cómo hacer convolución? En convolución lo que tengo que hacer es tomar una señal, la segunda generalmente la vamos a invertir, entonces queda esta misma, y la vamos a ir corriendo a través de toda la primera función. Entonces, digamos, esta la invierto, queda ella misma, y yo la pego y la voy a empezar a desplazar. Entonces, desplazo desde el origen, aquí en el 0, y entonces la función que me queda, voy a ir graficándola con la intersección de estos dos, ¿verdad? Entonces, vean que aquí, como todos son deltas y son infinitos, ya aquí empiezo a tener función. Digamos, cuando va por aquí, si solo tuviera estos 6 piquitos, digamos, aquí tendría 0. Pero entonces, donde se empieza a meter el primero, ya empiezo a tener la misma función. Estoy haciendo convolución de una función con un delta. Entonces, la convolución de una función con el delta me da la misma función. Y esto lo termino de desplazar y entonces, como son un montón de deltas, el resultado es un espectro con réplicas, que esto ya lo habíamos visto, era el teorema de muestreo y el problema de la replicación o el aliasing que habíamos hablado anteriormente. Entonces, toda esta historia es para repasar el teorema de muestreo. Entonces, aquí van a quedar réplicas de la señal y el problema es que aquí dibujé los deltas muy juntos. Hay que escoger bien cuál es omega 0, que es omega 0. Ay, perdón. Es la frecuencia de muestreo. Y lo podemos escribir como omega S también. Para después utilizar T sub S, que sería el periodo de muestreo. Entonces, aquí voy a tener muestras. Bueno, no son muestras, son réplicas, y entonces las estoy haciendo cada 5, cada 5, cada 5 más o menos, y este espectro se replica con el mismo contenido, nada más que desplazado, porque es la propiedad de desplazamiento del delta de Dirac. Para hacerlo más resumido, si yo tengo una función pequeñita, digamos es esta función triángulo, que es la función 1, y quiero hacerle convolución con un delta que está desplazado, este sería el delta de t menos tau, está atrasado en el tiempo, ¿verdad? Porque entonces cuando t vale tau, el argumento es 0. Y entonces ese delta está posicionado ahí. Quiero hacerle la convolución, entonces lo que tomo es cualquiera de las dos. Esto es un repaso de cómo hacer convolución de manera a pie, ¿verdad? Y entonces lo que tengo que hacer es tomar esta, tengo que copiarla y darle vuelta, entonces digamos que la invierto. En realidad uno puede invertir cualquiera de las dos. La voy a empezar a desplazar y entonces aquí el producto me da 0, me da 0, me da 0. Voy a poner aquí abajo la convolución, que es el resultado. El resultado entonces lo voy a poner aquí sobre el mismo, que los ejes verticales estén alineados. Aquí la convolución me da 0, 0, 0, 0, 0. Cuando el origen pasa por el origen todavía sigo teniendo 0 porque el área compartida entre las dos funciones es 0. Y aquí en este punto el resultado me da el valor de la función, ¿verdad? Y el valor de la función es su valor máximo. Y cuando esto empiece a pasar, entonces esto empieza a decrecer, decrecer, decrecer. Entonces quiere decir que antes de 0 la convolución me dio aquí 0. Aquí todavía no había empezado a pasar. Y justamente cuando empezamos a pasar la función, aquí me dio 1 y después la función terminó de pasar. Entonces este triangulito que está aquí, convolución con este delta, me da la función original desplazada en el tiempo. Entonces hacer convolución con un delta desplazado es atrasar la señal. Esto va a ser importante en un ratito. Que bueno, básicamente esto fue lo que usamos para hacer la convolución con SHA. Hacemos la convolución con cada uno de ellos. El que está en el origen me da la copia original, pero todos los demás me da copias del espectro repartidas por todo lado. Entonces, el teorema de muestreo lo que dice es que yo necesito muestrear con una velocidad que sea, con una frecuencia de muestreo que sea mayor a el, vamos a ver cómo lo pongo. Aquí yo tengo las copias en omega 0, o digamos esto en términos de frecuencia con Hertz, esto es la frecuencia de muestreo, sampling frequency. Entonces yo necesito muestrear con al menos el doble del contenido espectral de la señal original. Entonces a este es a lo que llamamos la frecuencia de Nyquist. La frecuencia de Nyquist es la mitad de la frecuencia de muestreo.
creo que no lo habíamos llamado así en la clase pasada. Entonces, lo que necesito es que la frecuencia de muestreo sea mayor que 2 veces la frecuencia de Nyquist, o que sea mayor que 2 veces el ancho de banda de la señal original. Obviamente en Hertz los dos lados. Ok, entonces de toda esta cuestión, lo importante es que, bueno, ya hoy introducimos la función SHA y que una señal en el tiempo tiene valor continuo, variable continua. Eso es lo más importante. Después de que la muestreo, la voy a convolucionar en la frecuencia con la función SHA también. O la voy a multiplicar en el tiempo por la función SHA. ¿Verdad? Y entonces eso me devuelve estos puntos. Ahora, esta tiene dos, aquí este X rayita N se puede prestar para confusión, porque la rayita del X es como una continuación para Ns que no sean enteros. Ya les explico esto. Digamos, si yo tengo una señal digital, voy a explicar esa parte. Una señal digital va a ser XN. Y entonces yo tengo un índice de muestras. Esto es lo mismo, de hecho, para almacenar estas señales digitales, lo que uso son arreglos o variables, ¿verdad? Y entonces las variables tienen un índice y ustedes están programando en Python y precisamente ponen esta notación. Pues aquí ponen 1, 2, 3, 4, 5, 6, el número de muestra. Y entonces ustedes, no sé, en Python le ponen, denme la muestra número 4 y entonces Python les devuelve aquí el valor que tenía esa variable. Ahora, ustedes pueden poner, denme la muestra 1.5. No, ¿verdad? Si ustedes hacen esto en Python o en cualquier lenguaje, esto les va a dar error. Porque una señal de valor continuo y de variable discreta, como la variable es discreta, la variable horizontal tiene obligatoriamente que pertenecer a Z. Entonces yo no le puedo poner a un programa matemático, deme el valor de X en un 1.5. Yo no puedo evaluar esto aquí y ustedes no pueden decir, no, ahí vale, no sé, si aquí valía 4 y aquí valía 2, ustedes no me pueden decir, profe, pero yo lo puedo interpolar y ahí vale 3. Es que ya estamos hablando de interpolación y es otra función. Eh, de hecho, interpolación no es parte de este curso, pero se ve más adelante en los cursos de maestría. Entonces, la cuestión es que no existen puntos entre las muestras. Esas son las muestras que tengo y no puedo inventar más puntos. X de n de 1, X de 1.5 no existe. Entonces, para corregir eso, el X techito de n que está en la función de la transformada es la misma, pero es continua con n. Y está definida en los n's enteros con el valor de la función y en los n's que no son enteros me da 0. Entonces, esta, digamos que podemos ponerla aquí. Es como hacerle trampa a las funciones. Esto lo vamos a necesitar en un ratito. Entonces, aquí tenemos que está definido para el número de muestras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Esto sigue siendo n, pero ahora n es, digamos, continua. Y en medio de todas estas muestras me da 0. Porque bueno, está hecho a punta de funciones de delta de Dirac. Entonces los delta de Dirac sí están definidos en t para todos los rangos de t, ¿verdad? Y entonces necesitamos esa propiedad continua de los deltas, que a pesar de que sean ceros, en esta yo sí puedo evaluar un n ahí discontinuo, ¿verdad? Entonces x rayita de 1.5, esa sí me daría 0 y tampoco me da el valor interpolado, ¿verdad? A pesar de que este sea 4 y este sea 2, no me va a dar la mitad, me da exactamente 0 entre las muestras, porque esta función es de variable, bueno, valor continuo, porque el eje vertical puede tener cualquier valor, ¿verdad? Estos son números enteros, pero podría poner 4.1 y 2.5. El eje vertical es real. Y tiene variable pseudo continua, digamos, porque esta rayita de la función indica que yo podría evaluarla y en todo el resto de partes me da 0. Y entonces x
Techito de n lo podemos definir como lo que ya habíamos hablado antes, que es, vamos a ponerlo, eh, el producto de la función x de nt multiplicado por el delta de t menos nt con una sumatoria, o lo mismo con la función chat, son formas diferentes de escribir la misma cosa. Entonces esto sería desde n igual a menos infinito hasta más infinito de esta cosa. Esta es la misma propiedad de muestreo. Lo que pasa es que esta función sí se puede evaluar, bueno, es que esta es una sumatoria, ¿verdad? Entonces sigue teniendo, es que en realidad esta que copié es x de t, porque aquí lo que estamos haciendo es poner t, y entonces ponemos aquí un t. Entonces t igual puede tener ahí valores enteros, y en los valores enteros de t me devuelve x de nt, bueno, con t igual al número de la muestra, pero porque está con estos deltas. Pero al expresarlo de esta manera con una sumatoria, yo me aseguro de que la función es continua y que vale 0 en medio. Pero son cosas muy diferentes. Entonces, en programación y en código, jamás pueden ponerle un n que no sea entero. Entonces, las señales discretas, por definición, no tienen valores intermedios. Pero para hacer la transformada yo necesito una función que sea continua, que sea la misma, que me dé los valores en el punto en el que los estoy evaluando, pero que en medio me dé 0, solo para poder hacer que las integrales calcen. Entonces, bueno, para reflexionar un poco sobre todo esto, el cuantificador no me interesa en este curso, porque cuantificadores son un poco complicados y porque lo que estamos haciendo es tratando de aproximar. Bueno, voy a explicar básicamente qué es lo que hace esto. Esto ya tiene una señal de valor continuo y es variable discreta, que es esta que está aquí, pero en el vertical seguimos teniendo información en voltios, ¿verdad? Entonces lo que va a hacer el cuantificador es asignarle aquí un código binario a cada uno de estos. Entonces un ADC, por ejemplo, para si el ADC tiene un full scale range o un valor de escala máxima de 1 voltio, entonces ese voltio se va a partir entre la cantidad de bits que tengamos, y entonces hay 2 a la n graditas, ¿verdad? Si tengo un ADC de 8 bits y tengo un voltio como el valor de escala máxima, entonces cada una de las graditas del ADC, ¿cuánto tiene? Tiene un voltio entre 2 a la n. Son 2 a la n graditas. Y entonces esas graditas son las que le voy a aproximar a esta función. Y entonces y de n ya es una función que está hecha con graditas, y entonces y de n es el valor de la ADC. Ahora resulta ser que en cada una de estas partes, ¿verdad? Este es el valor de la función con graditas. Si yo comparo esta con la señal que tenía aquí atrás y la comparo con la señal que está en el tiempo, esta tampoco es, ¿verdad? Esta es la señal original. Y esta la comparo con los valores muestreados. Y esta la comparo con la señal digitalizada. En cada una de estas etapas estoy perdiendo información. En esta primera perdí todas las muestras intermedias. Me quedé solo con puntos discretos de tiempo. Y en esta otra estoy perdiendo en el eje vertical información de analógica. Me quedan solo representaciones digitales. Entonces hay un error que se puede calcular. La diferencia entre estas señales, de hecho, entre esta y esta, aunque básicamente, un segundo, si ustedes restan esta y esta, si es que se hace así porque se le calcula la ADC completo, la resta de y de n menos x de n, lo que les da es el ruido de cuantización, quantization noise. Y entonces ustedes pueden decir que cualquier ADC toma una señal de entrada, le mete ruido y tiene una variable de salida. Es otra forma de ver un ADC ya en cursos más avanzados. Entonces ustedes tienen una señal X de T, le meten ruido a esa señal
y obtienen Y de T. Y entonces el ruido de cuantización es lo que ustedes le agregaron a esa señal. Es ruido y es medible, porque si Y de N es una señal de la salida y X de N es una señal de la entrada, las señales son diferentes y la resta, ¿verdad? Como esto es un sistema, el ADC es un sistema cerrado, tiene que cumplir con todas las leyes, ¿verdad? De que lo que tenga en la salida es la suma de las dos entradas. Entonces, el ruido de cuantización es un problema grande en los ADCs. No le vamos a detallar más cosas, pero para efectos prácticos, el ruido de cuantización disminuye entre más bits tenga la ADC. Bueno, depende, porque eso le disminuye la amplitud, pero si ustedes tienen una señal y le empiezan a meter bits a la ADC, digamos, no es lo mismo un ADC de 8 bits que uno de 12, que uno de 24, ¿verdad? Por eso hay audio, discos compactos de muy alta calidad, creo que no tengo. Dicen abajo 24 bits, eso significa que los ADCs que usaron en el estudio para grabarlo son excepcionalmente buenos y entonces tienen muy poquito ruido de cuantización. Pero bueno, todo eso es una introducción a ADCs y al diseño en señal mixta, donde tienen señales de entrada analógicas, señales de salida digitales. Después de esta señal la vamos a procesar y vamos a devolverla otra vez al dominio con un DAC. Entonces eso es, bueno, un curso de maestría. Ok, entonces lo más relevante de esta clase que estamos viendo ahora es que existen varios dominios y entonces las funciones que normalmente utilizamos, que son bueno, una función en el tiempo, la podemos muestrear y obtenemos una representación digital, ¿verdad? Que sería esta, que no es exactamente digital porque en el vertical no tenemos bits todavía. Pero perfectamente podemos tener bits en el vertical. Lo que nos falta es esa parte de cuantificarlo. Y entonces es una señal que para cada n tiene un valor xn. Ahora yo necesito que esa señal se me convierta bueno, necesito procesarla. Entonces para eso vamos a hacer la transformada. Ahora, antes de pasar a ver la transformada, interesa definir algunas señales. Entonces, señales, aquí vamos a pegarnos un poquito más al libro porque hoy estoy hablando mucho. Señales en tiempo discreto. Ok, y entonces una primera señal puede ser la señal del impulso unitario. Entonces, el impulso unitario, vamos a poner impulso unitario. El impulso unitario vamos a definirlo como un U de n. Y ahora tenemos muestras n, ¿verdad? No, en realidad este no es U, U es el escalón unitario. Vamos a poner este delta de n. Vamos a poner que esta señal va a valer 1 si n es igual a 0 y va a valer 0 si n es diferente de 0. Es un poquito distinto del impulso unitario que siempre hemos visto en función del tiempo. Entonces son algunas señales importantes que vamos a estar utilizando. Esta sería n, que es el número de muestra, y esto sería el delta de n. Entonces esta señal vale 0, 0, 0, 0. Estas son señales que no tienen valores intermedios, ¿verdad? No le estoy poniendo la marquita aquí arriba para hacerlas continuas. Entonces, eso es importante. El valor intermedio aquí no existe. No puedo decir que sea 0. No puedo decir que aquí, si lo evalúo en un medio, me da 0. El valor en un medio no está definido. Eso es un error de sintaxis en programación. Y aquí me da 1. Entonces, es diferente del impulso unitario que teníamos en el tiempo, porque en el tiempo era infinito. Este tiene amplitud 1 en 0. ¿Por qué? Porque si yo integro esto, necesito poder llegar a la segunda función. La segunda función es el escalón unitario. Y entonces el escalón unitario se define como U de n, que es la integral de todo esto. Ahora, si integro en el dominio discreto, lo que tengo que hacer es sumas. Y entonces voy a hacer la sumatoria desde i menos infinito hasta n del delta en la posición i. Pues no voy a usar la misma variable n para que el n me quede como argumento de esta nueva función, ¿verdad? N tiene que quedar ahí como argumento. Entonces yo lo que tengo que hacer es sumar eh, todos estos puntos hasta un n que yo me dé. Entonces, si
n es menor que 0, es porque yo paré de sumar aquí. Y entonces yo sumo 0 más 0 más 0 más 0 más 0 más 0 más 0, todo me da 0. Entonces u de n es igual a 0. Pero si n es mayor o igual que 0, y esto incluye el 0, entonces u de n es igual a 1. De hecho, vamos a ponerla al revés, para ponerla igual que la escribí arriba. U de n sería 0 o sería 1 si se cumplen estas dos, ¿verdad? Si ya pasé por n o si no he pasado por n, depende de cuál sea la muestra, la enésima muestra a la que yo decidí llegar. Entonces, si yo paré aquí en esta, en -2, obviamente todo me da 0, pero si yo paré aquí en 2, toda esa suma me da 0 más 0 más 0 más 0 más 0 más 1 más 0 más 0 más 0, ¿verdad? Entonces, eso para en 2, pero solamente me dio 1. Entonces, la posibilidad es que me dé 0 o me dé 1. Esa sumatoria, entonces es como definimos la función u de n, pero en la práctica lo que podemos hacer es graficarla simplemente. Y entonces sabemos que esta función, en términos de la muestra n, y aquí vertical, y esto es u de n, me va a dar 0, 0, 0, y este punto me da 1, porque el 0 incluye al 1, y me da 1 a partir de aquí. Y así es como está definida. Se le pueden hacer algunas otras cosas, como por ejemplo poner u de menos n. U de menos n es darle vuelta al, al escalón. Y entonces sería 1, 1, 1, 1, 1. La muestra que está en 0 sigue siendo 1 y todas las muestras de la derecha son 0. ¿Verdad? Eso es u de menos n. Pero no la vamos a copiar. Ah, ok, entonces el escalón está definido como la integral del impulso. Sigue siendo cierto, nada más que en tiempo discreto las muestras son discretas, entonces no existe el concepto de integral. Yo no puedo hacer la integral con respecto a n, porque ¿cómo defino un diferencial de n? No puedo acercarme arbitrariamente a ninguno de estos puntos por la izquierda o por la derecha. Entonces, el diferencial o las operaciones de derivadas no están definidas en términos de la variable n, ¿verdad? Eso. Y después, si tengo alguna otra función, bueno, hay una tercera que es importante que va en esta secuencia, que es la rampa unitaria. La rampa unitaria es la función identidad, más o menos. La función identidad yo la puedo hacer como, aquí está como rampa, pero en realidad puede ser cualquier nombre, ¿verdad? Esa sería una sumatoria desde igual a menos infinito hasta más infinito de UDNs desplazados. Entonces, esto sería U de I menos 1. No, no es hasta más infinito, es hasta un n que yo me dé. Para entender esta, entonces lo que tengo que hacer es ir copiando esta función para diferentes n's. Entonces yo tengo, o bueno, para diferentes i's. Entonces aquí lo que tenemos es tengo que ir sumando todos estos escalones que inician en un momento diferente, ¿verdad? Entonces, no, y tampoco es desde menos infinito. Sí, sí, es desde menos infinito. Porque a la izquierda todos son 0, entonces no importa. Y entonces lo que voy a hacer es que en la posición, en la es que no puedo empezar, ¿verdad? Desde la menos infinito porque no me calzaría. Pero sí puedo imaginarme estos u's, ¿verdad? Y entonces lo que yo tengo que hacer es ir moviendo lo desplazo una vez. De hecho, le voy a quitar el nombre. Voy a poner que este de aquí se va a mantener como el origen. Y entonces este ya no es u de n, esta es u de n menos 1. Y la que sigue va a ser la misma, el origen en el mismo punto,
pero esta va a ser 0, 0, 0, 0 aquí también y aquí 1, 1, 1, 1, 1 después. Entonces, si yo empiezo a sumar todo esto, ¿qué me da? Vamos a ver. La suma me da algo como esto, me da que aquí atrás son todos 0, porque 0 más 0 más 0, 0, 0 más 0, 0, 0. En esta me dio 1. En la que sigue es 1 más 1 más 0, 2. En la que sigue es 1 más 1 más 1, 3. Y entonces, como son infinitas, cada una de las rampas está desplazada una vez. Y de hecho, hacia la izquierda, como empieza en menos infinito, hacia la izquierda también. Lo que pasa es que vamos a poner que está iniciando ahí en 0. Entonces, es una suma de graditas, ¿verdad? Y todas van a empezar. De hecho, aquí ya la corrí. Ah, no, no, está bien. Porque es 1 en n igual 0, ¿verdad? Esto sigue siendo n. Entonces, esta función yo la puedo escribir. Esta es la función con la que la genero, pero puedo decir que es 0 si n es menor que 0 y es n, en realidad sería n. Bueno, y es que esta empieza en -1, entonces por eso es que aquí me quedó esto corrido. Es que tiene que quedar con el origen en la muestra que está en 0. Ya voy. Así, porque todas tienen un desplazamiento de 1. Entonces ya la primera, esta primera no cuenta, porque la primera ya tiene un desplazamiento. Entonces vamos a hacerla como debe ser. La de 3 es solo quitar una bolita y ponerla en el otro lugar. Y esta sería quitar esta y ponerla aquí. Entonces, esta primera, la suma en el n igual 0 me dio 0, la suma en el primero solo me cuenta esta, la siguiente me cuenta esta, y la que sigue me da 1 más 1 más 1, entonces me da 3. Esa función es la función identidad, ¿verdad? Entonces, después de n, aunque esta línea no la puedo dibujar porque sería una función continua, ¿verdad? Y lo que me interesa es decir que siguen siendo funciones en discreto. Entonces, UR de n es igual a n si n es mayor o igual que 0. Y en realidad el igual se lo puedo poner a cualquiera de las dos porque si n vale 0, la función vale 0 en cualquiera de las dos posiciones. Entonces el igual no importa en dónde se lo acomode para este caso en específico. Como para todas las demás se lo hemos puesto aquí abajo. Si es mayor o igual, pues a esta se la ponemos mayor o igual también. Estas son funciones elementales en tiempo discreto y entonces son las que vamos a utilizar para estar definiendo cosas en este dominio, ¿verdad? Tenemos una función delta, una función escalón unitario, una función rampa, pero por supuesto podemos tener funciones de cualquier tipo, ¿verdad? Entonces podemos poner funciones eh, segundo. Em, es aquí van a venir diferentes. Vamos a poner la función exponencial, eh, que esa función es una señal que es x de n igual a la n. Entonces, n va a ser también el número de la muestra. Ahora, a puede ser un número, es una constante, ¿verdad? Y a puede ser real o a puede ser complejo, que habíamos dicho que eso dependía del dominio. Entonces, si a pertenece a los reales, pues yo lo que voy a tener es una exponencial y pueden estar hechas con valores de a mayores que 1 o menores que 1, ¿verdad? Y entonces eso lo que me va a dar es que si a es mayor que 1,
pues entonces voy a tener aquí un valor, otro valor, otro valor, otro valor, y esto entonces me va a dar, obviamente están definidos solo sobre los cuadritos, ¿verdad? Y entonces la idea es que esto sería como la parábola, ¿verdad? Si esto fuera a la, eh, ¿verdad? Si A es igual a 2, digamos, aquí me da 2, bueno, en A a la 0 es 1, luego 2, luego 4, luego 8, luego 16, etcétera. Entonces en el eje vertical no tenía problemas con que la variable fuera discontinua. Y aquí tengo 0, 1, 2, 3, 4, esto sigue siendo n, esto sería x de n igual a 2 a la n. Y es una señal que está definida solo en los valores enteros de n. Entonces, si decimos cuánto es x de 1.5, da error. No existe, no está definido. No pueden decir que es evaluar la cuadrática ahí en 1.5 porque no hay muestra en 1.5. Entonces, esa sería una de las consideraciones. Y si A es menor que 1, entonces lo que vamos a tener es prácticamente lo contrario, ¿verdad? Que vamos a empezar igual en 1, pero esto converge a 0, ¿verdad? Esta primera de arriba diverge, que era lo que habíamos dicho, o no converge a ningún valor, y la de abajo, entonces, eh, xn igual a un medio a la n. Entonces, a la 0 es 1, a la 1 es un medio, a la 2 es un cuarto, y ahí va, ¿verdad? Entonces, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esta es una representación de las funciones exponenciales, que es para el caso de A real. Esto es A mayor que 1, A menor que 1. Obviamente, si A es igual a 1, también tengo un caso, ¿verdad? Que no hemos dibujado, pero si A es igual a 1, entonces lo que va a suceder es que la función es una constante. Y entonces, pongámosla por completitud. Y entonces aquí sería 1, 1, 1, 1, 1 para n enteros. Y ahí perdí los cuadritos. 1, 2, 3, 4. N, N, X de N igual a 1 a la N. Y entonces las funciones de variable compleja las puedo representar así. Otra forma de representar funciones, ya para pasarnos e ir llegando a la transformada, que es el tema principal que quiero ver. Bueno, obviamente no puse qué pasa si es complejo. Pero si A es complejo, una sola de estos dígitos no me sirve, porque con un número complejo el resultado es un número complejo. Entonces, si A es complejo, entonces el resultado va a ser que x de n es igual a un número complejo que es x más jy elevado a la n. Y ese número complejo, al elevarlo, ¿verdad? Se convierte en una potencia y tiene relación con las raíces que hemos visto. Entonces también estas hay que irlas calculando y nos van a dar números complejos. Entonces, vamos a poder graficar la parte real de xn y la parte imaginaria de xn por separado, o la parte de magnitud y la parte de fase, ¿verdad? De hecho, es más fácil hacerla de esa manera porque esto nos va a dar una parte de magnitud por una fase, j ángulo, ¿verdad? Que sería la magnitud y fase de ese número complejo elevado a la n, que esto nos va a dar r a la n por e a la j ángulo n. Y entonces podemos representarlo de cualquiera de las dos formas, pero siempre necesitaríamos dos gráficas, una para la parte real y una para la parte imaginaria. Esto viene siendo muy importante porque la exponencial eh, o funciones exponenciales, obviamente con la base e, son la base funcional para transformadas más avanzadas que ya no son parte de este curso, como por ejemplo la transformada discreta de Fourier, DFT. Entonces esta es la discrete Fourier transform.
que lleva como base funcional las exponenciales en el dominio n. En el dominio, sí, en exponenciales discretas. Entonces, hay muchos tipos de funciones y lo importante es que esas funciones son muy similares a las funciones de variable real, nada más que no están definidas en los espacios donde no hay muestra. Esa es la única, el único detalle. En todo lo demás siguen siendo funciones. Entonces, hay formas de representar funciones. En variable discreta. Y una de las primeras formas de representar es con ecuación matemática, que es como hemos estado haciendo, ¿verdad? Entonces podemos decir que x de n es igual a, no sé, 1/2 a la n, o, ¿verdad? Poner un coseno, pero que la variable sea n, y entonces sabemos que n solo puede tomar valores discretos. Entonces esto sería lo mismo ponerle, no sé, 5 por el coseno, y aquí lo ponemos, aquí esto sí puede tener 4.2, digamos, por n menos, no sé, 36 grados. Eso sigue siendo una variable de tiempo discreto, porque lo que interesa es que existe o está definida solo si n pertenece a los enteros. Si n no pertenece a los enteros, entonces x de n no existe, ¿verdad? Y eso es lo importante. Entonces, cualquier función matemática me sirve para describir funciones de variable discreta, solamente que tengo que restringir la variable a valores enteros. Una segunda representación es con tabla. Y esto es, por ejemplo, como uno programaría, bueno, no siempre, porque ahora hay bibliotecas muy avanzadas para un montón de cosas, pero una memoria ROM, eso tiene otro nombre también, se llama una, lo que hace es, ¿verdad? Una tabla o una ROM le mapea a un conjunto de valores, 0, 1, 2, 3, 4 valores de entrada, en la tabla un conjunto de valores digitales, entonces 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, y ahí, ¿verdad? Y entonces esto me va a definir bueno, este es el mismo, y así, por poner ejemplos. Entonces estos son todos crecientes, creo que me quedaron, excepto en este, en el 2 y el 3. Y entonces esta función yo la puedo graficar perfectamente, ¿verdad? Yo puedo tomar aquí, entonces decir, ok, para el número 0, para el 1, para el 2, para el 3, para el 4. De hecho, esto lo puedo guardar en una matriz, ¿verdad? Y entonces yo busco el índice y me devuelve el programa el valor digital, y entonces ahí tendría cada una de las muestras ya puestas, cada una donde van. No sé en dónde van a caer, pero ahí puse la muestra como fuera de lugar. Así es como se hacían las calculadoras antes, con memoria ROM, con el seno y el coseno. De hecho, hay una tabla, hay tablas, ya ustedes no, esto sí ya ni a ustedes ni a mí nos tocó, eh, tablas de senos y tablas de cosenos, porque antes, cuando no existían las calculadoras, lo que usaban era una hoja, bueno, y este está muy moderno porque está en Excel también, pero lo que usaban era una hoja como esta, y entonces tenían todos los ángulos, aquí va de uno en uno. Entonces, si ustedes querían ver el coseno de 46 grados, se fijaban en una tabla. El coseno de 82 grados se fijaban en una tabla, y este es el valor en radianes. Entonces, la única forma de hacer matemática antes de funciones seno y coseno sin calculadora era usar tablas de senos y cosenos. Y bueno, todavía se podría usar si ustedes en algún momento se quedan sin internet y sin calculadora y sin absolutamente nada electrónico y necesitan hacer algo así, a pie tiene que hacerlo por tabla. Entonces imprimen una de estas tablas y empiezan ahí ya a calcular. Ok, entonces una memoria ROM es básicamente eso. Las tablas de integrales también, había tablas de integrales. Ah, de hecho, había reglas para integrar. Ay, pero ya eso no me pregunten porque a mí no me tocó. Ok, entonces,
Una segunda representación es con tablas y la 3 es con listas. En realidad, ven que todo tiene mucha similitud con Progra, ¿verdad? Entonces, listas. Entonces podríamos tener una lista con los elementos y entonces no necesariamente tienen que ser enteros, pero puedo poner 2, 0, 1, 4, 6, 7 y eso es una función que tiene 7 posibles, no, 6 valores, ¿verdad? Y entonces yo sé que los índices, yo llamo a esta función también desde algún programa y los índices tengo que ponerle que este es el -1, este es el 0, este es el ahí, coincidentalmente quedó en 0, pero -2, -1, -0, bueno, 0, perdón, 1, 2, 3. Entonces si yo le digo que esto es x de n es esta lista y yo le digo al programa, ok, devuélvame la variable en 2, esto me va a dar 6. Devuélvame la variable en 1, me da 4. Devuélvame la variable en, ¿verdad? En -2, está en 2. Aunque con listas, ¿verdad? En software hay algunos programas que todos los vectores los inician en 0, ¿verdad? Entonces aquí este me da error de sintaxis, tengo que hacerle ahí ese -2, pero ya vamos a eso en un ejemplo bien bonito. Porque entonces yo puedo correr los índices para almacenar luego la lista en Program, pero eso lo vemos en un momentito. Ahora, si yo le digo dame x en 4, ahí no está definida y entonces ahí no existe. No existe. Y con las listas, el problema es que en dónde está el 0. Entonces, en la anotación del libro, lo que hacen es que le ponen una flechita al que tiene el índice 0, porque las listas pueden tener índices, en este caso, negativos o positivos. En programación, obviamente, hay lenguajes que solo tienen positivos. Python creo que solo maneja listas con índices positivos, entonces hay que hacerle ahí un corrimiento. Bien, entonces, ya toda esta historia de señales discretas es relativamente fácil. Son señales que son válidas únicamente en un tiempo n. Y entonces aquí venían, pero es que viene después el ejemplo. Vamos a ver formalmente la transformada. Transformada Z. La transformada Z es, por supuesto, aplicable a señales que son de valor continuo o de valor discreto, no importa. En el eje vertical pueden ser discretas o continuas, no hay ningún requisito, pero que sean de variable discreta. Entonces, esta primera parte deberíamos llamarla variable discreta. El valor de la función no importa, pero la variable tiene que ser variable n, discreta. Y entonces la transformada Z se le aplica a funciones de variable discreta. Como todas las que estábamos discutiendo hace un rato. La transformada viene también relacionada a todas las transformadas anteriores que hemos visto. Entonces, lo que tenemos es que la transformada de Laplace de una señal XA de T con techito, y ya todos entienden esta notación, XA de T con techito es una señal de variable discreta, pero que sigue manteniendo T continuo para que sea válida en todos los tiempos T que no están definidos. Es decir, voy a volverme un poquito porque eso tiene que quedar claro. X de n es una señal que es válida solamente en los n. Fuera de esos n, da error. Es como la lista, ¿verdad? Si yo le pongo ahí, deme el array en 1.5, da error. Si yo quiero que fuera de esa lista me dé 0, entonces necesito una función ligeramente diferente. Entonces, x de n es el valor de las muestras, que evaluada en números no enteros me da error. Pero esta de aquí está definida con los mismos puntos. Si yo evalúo en n enteros, me devuelve la muestra en la posición que tomé, ¿verdad? Entonces, por eso es una sumatoria de toda la función multiplicada por estos deltas. Que esto es la propiedad muestreo del delta de Dirac, ¿verdad? Dijimos que la función multiplicada por un delta es igual a
el, el valor de la función original evaluada en la posición de este delta. Y bueno, lo que ocupamos es una función continua. Entonces ya, bueno, ya voy. Bueno, si es continuo, porque el resultado de hacer esto me da con la variable t, ¿verdad? Aquí la variable que se barre es n, desde menos infinito hasta infinito, y la variable que me queda es t. Entonces, esta es la misma función, gráficamente, ¿verdad? Es la misma función, pero tiene 0 entre las muestras. Entonces, aquí sí está definido que x rayita de 1.5 es 0. Entonces, la transformada de Laplace de una función como esas, la puedo calcular de esta manera. Sigue siendo la integral de Laplace, ¿verdad? Entonces, aquí iría la función que quiero transformar por Laplace multiplicado por e a la menos st y t minúscula, ¿verdad? De t. Y esa es básicamente la transformada de Laplace. Entonces yo voy a sacarle desde menos infinito hasta infinito y voy a poner en este xa de t la definición que habíamos puesto, que es el teorema de muestreo. Entonces voy a poner que esto es xa y aquí le voy a poner nt mayúscula, donde t mayúscula es el periodo de muestreo, multiplicado por, bueno, y me falta la sumatoria. Voy a tomar la que definí aquí atrás, esta misma. Y se la pego aquí. Y todo esto es, entonces, esta función que es de tiempo discreto, pero que ahora le hice una continuación, ¿verdad? Por e a la menos st de t. Y ahora el siguiente paso es que la integral y la sumatoria son operadores lineales, entonces yo puedo meter uno ahí adentro. Entonces me queda que la sumatoria desde n igual a menos infinito hasta más infinito, no importa cuál haga primero y cuál haga después, porque la suma de un conjunto de cosas sumadas es, no sé cómo explicar eso, pero los operadores los puedo hacer en cualquier orden, porque me va a dar lo mismo. Es la suma de un montón de cosas que están sumadas y entonces yo puedo sumarla por fuera y no sé cómo explicarlo. Pero entonces lo que quiero hacer es meter la integral. Y entonces esto me va a quedar, bueno, solamente le voy a dar vuelta. Entonces desde menos infinito hasta más infinito, de x nt delta t menos nt e a la menos st de t. Y es la suma de esas integrales. Y entonces lo que voy a hacer es que para esa integral, x de nt es constante, porque no depende de t. El que depende de t es este delta. Entonces voy a integrar desde menos infinito hasta más infinito el delta por e a la menos st de t. Esto viene por propiedad del teorema de muestreo como desde menos infinito hasta más infinito de x de nt multiplicado por la exponencial que habla en menos s y el tiempo sería el tiempo de esas muestras, nt. ¿Sí, verdad? Esta es la, y bueno, todo esto era x transformada z. Y entonces la vamos a definir como la transformada z. Esto es una z cursiva, pero ustedes saben que mi cursiva es horrible. De xa de Chito. No, perdón, esta es la transformada de Laplace. Un segundo. Y lo que vamos a hacer para definir la transformada z es un cambio de variable. Y entonces la transformada z de una función, es que tiene que ser la misma, un segundo. Y ahí sí podría decir que es solo de xn es igual a la sumatoria desde n igual a menos infinito hasta más infinito de x de n. Vamos a ver. X de n, porque esta señal está definida. Aquí arriba, esta era en el tiempo. De hecho, esta es con el techito, es que se me enredan, ¿verdad? Entonces, esto es x a techito, que es una función en el tiempo.
tiene valores, bueno, los valores no importa, pero es una variable continua porque es t, ¿verdad? T es la variable continua, pero sigue teniendo solo puntos, ¿verdad? Que están definidos en estos deltas. Entonces esta XA es continua. Y entonces sabemos que esta solamente va a ser la misma definida en los puntos n, en las muestras n. Y lo otro que vamos a hacer es quitar esta y reemplazarla por un cambio de variable. Y entonces a esta le vamos a poner que sea z igual a e a lo menos st. Esto es importantísimo. En transformar z lo van a estar dando un montón. Y entonces aquí vamos a ponerle e a la menos, no, ya no es e, ahora es z a la menos n. No, y un segundo, es positiva la definición. Así, z es e a la st. Y entonces me queda z a la menos n, donde z es una variable compleja que me representa a este número complejo, e a la st. De manera equivalente, yo sé que la magnitud de z va a ser la magnitud de este número complejo, que es 1, y el ángulo de z va a ser, no, un segundo, porque ese sigue siendo la variable compleja, ¿verdad? Esto lo descompongo, es que viene más adelante. Z es e a la un segundo, es que tiene parte real y parte imaginaria, entonces puedo ponerlo como la parte de magnitud y una parte de fase. Eh, y esta sería la magnitud de ese número complejo y la exponencial. De hecho, lo que uno puede imaginarse es que ese era un plano en la transformada de Laplace. Y esto viene siendo importante. Entonces, la parte real de ese plano era sigma y la parte compleja es j omega y este es el plano. Ponerlo aquí arriba. El plano S. Que el plano S, ese era una variable compleja que tenía magnitud y fase. Ahora lo que estamos haciendo es que vamos a mapear esa variable y vamos a llevarnos a un plano Z que también tiene parte real de Z y parte imaginaria de Z. Entonces, todo lo que pase en Laplace en el plano S va a pasar en el plano Z en estas transformadas. Y eso lo vamos a hacer en ejemplos la próxima clase en un ratito, que ya es la última del curso. Pero es que este tema es súper importante. Entonces, si en Laplace tenía una línea, yo tengo que mapear esa línea con este mapeo. Y entonces hay que ver cómo queda en el plano Z, que además es Z a la menos n. Entonces aquí hay lleva un pequeñito detalle que es un mapeo de inversión. Los mapeos de inversión de líneas transforman las líneas en círculos. Entonces las regiones de convergencia de estas funciones también son círculos. De hecho, una forma fácil de imaginarse esto es que esto aquí es lo mismo que una serie de Laurent, ¿verdad? Porque tiene un montón de zetas a las potencias negativas y positivas. Vean que z viene desde menos infinito hasta más infinito y pasa por cero. Entonces tengo todas las potencias negativas y positivas de z, que z son un número complejo que va a estar ahí en el plano. Y entonces es una serie de Laurent que también tiene que tener las mismas regiones de convergencia, que son anillos hacia afuera o hacia adentro de una región, ¿verdad? Si z para que esto converja, z tiene que ser menor que 1, pero z es un número complejo, entonces la magnitud de z tiene que ser menor que un radio.
Y a eso vamos después. Entonces, para que esta serie tenga sentido, Z tiene que tener ese tipo de requisitos, ¿verdad? Que la magnitud de Z tiene que ser menor que 1. Y bueno, después lo vemos. Entonces, esta que está aquí escrita es la transformada Z. Es una transformación más de funciones. Y entonces tenemos una función en el dominio de tiempo discreto, porque ven que es X definido solo en instantes N, como todas las funciones de variable continua, perdón, de valor continuo y variable discreta. Todas las funciones de variable discreta que vimos aquí antes están definidas solo como listas, ¿verdad? O como puntos. Y tendríamos aquí entonces una transformación. La transformación en realidad es muy fácil. De hecho es trivial. Porque vamos a ver, hay un ejemplo que dice calcule la transformada Z de las siguientes funciones. Entonces, la primera función a la que le vamos a calcular la transformada Z es una lista de valores que inicia en, bueno, lo que dice es que, segundo, x1 de n es una lista que va en 1, 2, 5, 7, 0, 1. Y esa lista tiene la posición inicial, en el libro no la indican, pero la posición inicial es esta. Quiere decir que esta es la muestra 0. Este es el índice 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y quiero la transformada Z. Entonces, en el dominio de la transformada Z, ¿verdad? Cuando le calculo la transformada Z a esto, lo que tendría que hacer es tomar cada uno de estos valores, que son los X de N, que es simplemente ir poniéndolos aquí en esta sumatoria y multiplicarlos por Z a la menos N. Entonces, esto me va a quedar 1 por Z a la menos 0, más 2 por Z a la menos 1, más 5 por Z a la menos 2, más, ponerla aquí abajo, y esta la voy a poner así, más 7 por Z a la menos 3, más 0 por Z a la menos 4, más 1 por Z a la menos 5. Y ya, esta es la transformada Z. Esto es una función X mayúscula que solo depende de Z. Entonces la de arriba dependería de la posición porque n es la variable y yo puedo sustituir aquí la variable 0, 1, 2, 3, 4 y esta que quedó aquí al final es una función de Z. Es muy sencilla, ¿verdad? Es realmente trivial y hacerle transformadas Z a las funciones, que a todas estas que vimos antes, es solo multiplicar cada una de las muestras y escoger una que sea la muestra 0 y multiplicarlas por todos los zetas, que es z a la menos 0, a la menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, ¿verdad? Y los valores positivos estarían para acá, pero aquí no tenemos muestra. Ahora, algo importante y para ir introduciendo propiedades es que si yo tengo una función 2 que tiene la misma información, pero las muestras están corridas, digamos que el inicial esté, para hacerle caso al del libro, la inicial sea esta es la muestra 0. Entonces lo que tengo que hacer es poner que esto es 0, esto es 1, esto es 2, esto es menos 1, menos 2 y menos 3. Entonces la transformada, esto sería la transformada de 1. La transformada z de la función 2, de x2, depende solo de z, sería 1 por z a la 3, más 2z a la 2, más 5z, más 7, más 0z a la menos 1, más 1z a la menos 2. Y esa es la transformada. Ahora, yo puedo aquí en esta factorizar. Entonces saco z a la 3 a factor común. Y entonces aquí, ¿qué me queda? Aquí me queda 1. Aquí 2 a la menos 1. 2, perdón, 2 z a la menos 1. 5 z a la menos 2. 7 z a la menos 3. 0 z a la menos 4.
1z a la menos 5. Entonces, esta que está aquí es esta misma. Y esto que apareció aquí es el cambio de índices. Donde yo lo único que hice fue que si la señal original tenía que aquí estaba la muestra 0, ¿verdad? Básicamente lo que hice fue que la tracé. Ya voy. Entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces aquí teníamos diferentes muestras. Aquí iba por 1, aquí iba por 2, aquí iba por 5, aquí iba por 7. En 4 valía 0 y aquí valía 1. Más o menos esta es la representación de la señal original. Lo único que hicimos fue primero calcular la transformada z, que va a ser este conjunto de zetas revueltos. Y lo segundo es que si yo cambié los índices y entonces le cambié las etiquetas, ahora lo que tengo son etiquetas que entonces empiezan en -3, -2, -1, 0, 1, 2. Entonces yo de alguna manera como que moví el origen aquí. Entonces la señal, en realidad lo que hice fue pasarla para acá. No, un segundo. Ah, sí, bueno, le cambié la etiqueta, puse 0 aquí en este punto. Es la misma función con el mismo contenido, pero este z a la 3 aparece aquí afuera. Sí, de hecho tiene sentido. Yo la adelanté, porque entonces la señal empezó en -3 y la primera muestra aquí, si ven que es una señal adelantada, ¿verdad? Si la señal antes era causal, eso sí creo que lo pueden entender, es causal porque empezó en 0 y es válida de aquí para la derecha. Ahora la señal no es causal, está adelantada porque la empezó antes de 0. Entonces, si aquí estaba el 0, ¿verdad? Este sería para la señal x2 de n, con n igual 0, n1, n2, n-1, -2, -3, ¿verdad? Y este sería el eje original para la x1 de n. Entonces son dos señales diferentes, tienen, si la hubiéramos visto sobre el mismo eje, la verde la hubiera tenido que dibujar aquí para atrás, entonces es lo mismo que atrasar la señal, perdón, que adelantar la señal, porque la tengo que correr para acá, esos puntos los corro para acá. Entonces, multiplicar por z a la 3 es adelantar 3 muestras. Y el problema es que normalmente, bueno, como eso que está pasando, si yo adelanto la señal, se convierte en una señal no causal. Entonces, hacer adelantos no es muy común. Lo que sí es muy usual es hacer retrasos. Y entonces yo puedo decir que z a la -1 o que multiplicar una señal por z a la -1, de hecho, esas son las propiedades que estamos discutiendo aquí. Multiplicar. Y es la transformada. Z por z a la -1 equivale a retrasar una muestra. Y esto es genial porque entonces sí, quiere decir que si yo tengo un sistema que tiene como función de transferencia z a la -1, lo que sea que venga aquí, que es x de n, yo puedo sacarlo aquí y lo único que tengo que hacer es atrasar una muestra. Entonces esto es x de n -1. Y programado, ¿cómo hacen un retardo en código? Si tienen ahí un reloj, lo único que ponen aquí es un registro. Y entonces el registro tiene un clock. Y entonces entra la muestra, ustedes la guardan y un clock después sale la muestra. Entra la muestra, se la guardan y un clock después sale la muestra. Entonces un registro es la forma más fácil de hacer un retardo y un retardo es multiplicar al espectro de la transformada por z a la -1. Y z a la -1, z era un número complejo, ¿verdad? Que está definido en este plano. Entonces, básicamente esa es la introducción a la transformada Z. El resumen de esta primera parte de la clase es que en el mundo moderno
casi toda la información está digitalizada porque las copias digitales tienen la particularidad de que se pueden procesar fuera de línea y la podemos procesar después. No corremos el riesgo de que la información se dañe a largo plazo porque además hay técnicas de corrección de errores, etcétera. El único problema es que perdemos definición en las señales, que si uno tiene la imagen así en vivo y a todo color, ya una representación digital perdió calidad, o en sonido, ¿verdad? Estamos perdiendo información. Los puntos donde se pierde información es cada vez que pasa por uno de estos bloques. En el primer bloque perdimos la componente horizontal porque solo nos quedaron las muestras. Después de muestrear la señal, tenemos las muestras. Y aquí es donde ocurre el problema de aliasing. El aliasing es la replicación del espectro de frecuencia, que si las muestras, si los espectros se traslapan, es imposible reconstruirlos con un filtro de reconstrucción. Después del muestreo sigue la etapa de cuantificación, que lo que hace es que le asigna valores discretos al eje vertical. Se lo podemos dejar un poquito fuera de este curso, pero es para cursos más avanzados. Y el detalle importante es que la señal no es la misma. La señal de salida menos la señal de entrada me da un error de cuantización. El error de cuantización se puede ver como que la entrada más el error me da la señal de salida. Entonces, esta señal es una señal con ruido, porque no es exactamente una representación fiel de la original. Ahora, de las cosas importantes que vimos, primero fue la definición de la función SHA, que es un tren de deltas. El tren de deltas, de hecho, por eso esta medio W en realidad es una letra rusa y esas rayitas verticales se parecen al tren de pulsos, ¿verdad? Geométricamente. Entonces, la idea de esto es que es un tren de deltas, desde menos infinito hasta más infinito, separados por un tiempo ahí determinado. Obviamente a este SHA le falta el tiempo de la separación, ¿verdad? Entonces ese hay que ponérselo en algún lugar y por eso es que después de hacer todos estos cálculos, creo que ahí fue donde me falló, cuál es la separación entre las muestras, ¿verdad? Porque no lo definí aquí en ninguna parte y tiene que estar definido. Entonces al final llegamos que la transformada, la serie Fourier de la función SHA es la función SHA misma multiplicada por esto. Y ahí es donde sacamos el teorema de muestreo como parte 2, que fue el que vimos hoy. Entonces, las funciones de variable discreta están definidas solo en los enteros, en números reales o racionales o irracionales en medio. No están definidos, esto da error, no es cero, es simplemente que no está definido, no es parte del dominio de esta función. El dominio de esta con techito sí es continuo, pero tiene obviamente la misma información de puntos que la de arriba y cero en los demás. Y eso lo vamos a usar para entonces hacer la transformada Z. La transformada Z no es otra cosa que una transformada de Laplace de la función, pero obviamente con esa función ya replicada. Entonces aquí está otra vez la función SHA, que es la suma de todos estos deltas, ¿verdad? Esto es otra manera de escribir la función SHA con la función. Y entonces ya habíamos visto que esto es para efectos de la integral, como es una integral con dt, estos son muestras fijas, entonces esta sale. Y este delta me muestra la exponencial. Entonces tengo básicamente que definir un nuevo conjunto de funciones para la transformada, que en realidad no es otra cosa que una serie. Y esta es la propia muestreo. Entonces E queda muestreada en instantes nt mayúscula, ¿verdad? Donde nt mayúscula es, bueno, t mayúscula es el periodo de muestreo. N es el número de muestra y eso es parte de la sumatoria. Entonces, esta función la estamos reemplazando, bueno, parte de esta con z, para decir que la variable z ahora es una variable que es a la st. Y entonces nos queda la transformada de z, que es esta función. Es muy parecida a una serie de Laurent, de hecho es lo mismo que una serie de Laurent porque es un conjunto de potencias de z y tiene los mismos requisitos que las series de Laurent para la convergencia. Entonces, donde las transformadas de Laplace convergían en regiones a la izquierda, a la derecha de planos, bueno, de líneas, las transformadas z convergen hacia adentro, hacia afuera de círculos, igual que las series de Laurent. Aquí tenemos algunos ejemplos triviales que son, es que en realidad la transformada es muy sencilla de aplicar, donde tenemos un conjunto de muestras que están ahí espaciadas por cierto tiempo. Lo que pasa es que aquí no está especificado el tiempo, vean que el tiempo de muestreo es algo que hay que tener aquí a la par porque de eso va a depender la variable z. Z tenía aquí el tiempo de muestreo, pero ya z
nos abstrae ese valor. Entonces el tiempo de muestreo está por ahí. Ustedes tienen que saber con qué tiempo de muestreo se mostró esta señal, pero hacerle la transformada es simplemente hacer la serie. Y si tenemos dos variables que son iguales con los índices diferentes, esto equivale a hacer retardos o adelantos en las muestras. Y finalmente, multiplicar una función que está transformada en z por z a la menos 1 equivale a retrasar una muestra y eso se hace muy fácil con registros. Básicamente, la transformada z es muy útil porque se puede programar. Y entonces en cursos también más avanzados van a poder hacer código directo en C, digamos, o en lo que estén programando. Y no hay que hacerle mucho. No hay que hacer casi que nada de estas integrales ni cuestiones porque al final las transformadas son triviales. Lo que sí es que hay que tener en mente las regiones de convergencia. Entonces, bueno, básicamente eso es todo por esta primera parte de la clase. Espero que no haya sido muy enredado. Pero sería muy importante para los cursos más avanzados. Quedemos aquí un ratito. A la vuelta vemos propiedades que sí me parece importante verlas. Y ya quedamos. Que nos van a quedar algunas clases pendientes, pero bueno. eh, Así es. Ok, entonces voy a hacer aquí pausa y ya continuamos.